hasta agravado. Nos referimos al problema de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludo a Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, José Ángel. ¿Cómo entender pues este problema que se nos presenta cada año, cada temporal, y que pareciera, por más que le invierten, no mejoramos? Sí, como lo comenta, pues en muchas ocasiones las zonas que se inundan ya tienen décadas que tienen este problema. Desafortunadamente a esas zonas que se han inundado desde hace décadas se han incorporado en los últimos años, en los últimos 10 años, más zonas, es decir, se ha incrementado las áreas de inundación, a la par de que, digamos, ha crecido la ciudad, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, problemas muy serios. Aparte que tenemos los problemas, digamos, normales en las partes bajas de San Juan de Dios, de la zona del Bean, de la zona de Plaza del Sol, ahora tenemos otros problemas, digamos, en las áreas que se están urbanizando en la periferia, por ejemplo, de la Sierra de la Primavera, ¿no? En los últimos 5 años se han incrementado las inundaciones en espacios donde no había ese fenómeno, como en la zona de Santa Anita, ¿no? Por darle un ejemplo, o en la zona de Mariano Otero, a la altura de lo que se llama el arroyo El Garabatos. ¿Y esto tiene que ver con los nuevos desarrollos inmobiliarios que se han venido edificando? Sí, básicamente, digamos, el crecimiento urbano afecta las condiciones del ciclo del agua, y lo que ocasiona es que el agua ya no se infiltre y el agua empieza a escurrir. Digamos, esa es la primera condición para generar zonas de inundación. La segunda condición es de que los desarrollos también alteran las características de los cauces, es decir, normalmente los entuban con menores dimensiones, incluso los desaparecen o modifican su sección hidráulica, y eso hace que no exista la capacidad de conducción, y por lo tanto el agua que podía irse por los cauces naturales empieza a irse por las calles. Ese sería, digamos, el segundo factor que determina las inundaciones. Y el tercer factor, pues, son los diseños de los colectores, ¿no? Son diseños insuficientes que no tienen la capacidad de conducir. Ya no el agua de lluvia, ¿no? Si a veces ni siquiera el agua de drenaje. Esas serían, digamos, las tres características que determinan el tema de las inundaciones. Y claro, agravado por otras condiciones, por ejemplo, la basura, etcétera. Pero en realidad esas tres primeras condiciones son las que determinan el problema de lo que sucede en Guadalajara. Todo esto nos habla de una completa ausencia de planeación, es decir, no es ni siquiera mala planeación, falta planeación. Sí, exactamente, así siempre se ha dejado, digamos, a los propios desarrollos urbanos en determinar la manera en que se maneja, digamos, el agua o la manera en que se urbaniza, y normalmente estos desarrolladores lo que hacen es aprovechar al máximo las superficies para poder, digamos, vender mayor cantidad de viviendas o de departamentos, y normalmente lo que sucede es de que se pierden las capacidades de los arroyos y se restringe, incluso desaparece, y por lo tanto pues no hay manera de que el agua de una tormenta pueda ser conducida por los colectores, porque también en general los colectores, digamos, no tienen las dimensiones que deberían de tener para poder conducir toda esta agua de lluvia. Este tema de ríos, arroyos, incluso canales que se han tenido a cielo abierto, bueno, siempre ha sido parte o motivo de discusión, como para no ponernos de acuerdo. En una época, y pareciera que todavía en la actualidad, en algunas zonas de la ciudad, pues se exigía y se exige que este tipo de ríos, arroyos y canales, pues sean cubiertos, sean entubados, vaya. Por ejemplo, la zona de Patria, todo el canal de Avenida Patria, pues ha sido una demanda eterna. ¿No resulta conveniente? Sí, pues básicamente el problema, yo digo que se tomó el ejemplo del entubamiento del río. El entubamiento del río San Juan de Dios a principios del siglo pasado se convirtió como en el ejemplo que se siguió con todos los demás arroyos que existen en el área metropolitana, pensando que era la manera de poder, digamos, mejorar las condiciones de urbanización de la ciudad, ¿no? Se pensó que los arroyos, los ríos, los canales eran elementos que ocasionaban o que, digamos, delimitaban el crecimiento de la ciudad. Entonces, en un momento determinado, en los años de 1950, se decidió que esas características naturales no fueran un elemento, una barrera para
para urbanizar. Entonces, a partir de ahí empezaron a perderse todo el sistema de cauces naturales del sur y del poniente, y con pues, las consecuencias que estamos viendo ahora, ¿no? Porque se pensó que los tubos o los colectores iban a conducir el agua de lluvia, y pues no, vemos que con el crecimiento acelerado de la mancha urbana y el rezago de la infraestructura hidráulica, pues ahora desafortunadamente estamos viendo que las calles se están convirtiendo en esos ríos inexistentes y en esos colectores insuficientes. Entonces ahora vemos que, aparte que se siguen inundando las zonas que se ven inundadas hace 15, 20, 30 años, la altura de la lámina de agua, digamos, es mayor, y digamos eso lo convierte en un problema más delicado. ¿Dónde estaría la solución? También tenemos años discutiendo sobre la necesidad de un colector pluvial o un colector profundo. ¿Sí vendría a resolver la problemática? En parte sí. Compostó. Por ejemplo, en la década de los 1960 pues, se pensó que los colectores iban a ser la solución de las inundaciones, y luego, pasando 3 años, en el 73, 74, nos dimos otra vez, la ciudad se empezó a inundar. ¿Qué es lo que pasó? Pues que con el crecimiento desordenado de la ciudad, pues no hay colector que tenga la capacidad de poder conducir el agua que se está generando debido al crecimiento físico. Entonces debe haber como una estrategia que complemente a la infraestructura hidráulica, es decir, que los nuevos desarrollos urbanos no generen escorrentía más allá de la que generan en condiciones de no urbanización. Es decir, que los nuevos desarrollos no pueden mandar el agua que generan a la calle, ¿no? Claro. Tienen que detenerla, que no tienen que retenerla, tienen que infiltrarla, se tienen que incrementar los valores, digamos, de vegetación, porque la vegetación es muy importante. La vegetación capta una parte importante de lluvia de una tormenta individual. Más hay estudios que, teniendo buenas condiciones de vegetación, puede captar hasta el 18, el 20% de lluvia de una tormenta. Entonces, tiene que haber una serie de una política integral de manejo del agua en la zona urbana, y eso es lo que ha faltado durante todos estos años. Lamentablemente. Pues le agradecemos haber participado con nosotros y bueno, orientarnos un poquito respecto a lo que nos sigue haciendo falta. Esperemos que tomen nota las autoridades, las presentes y las venideras, quienes aspiran a llegar a niveles de autoridad. Es muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Es Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara. Bueno, ya escuchó usted todo aquello de lo que seguimos adoleciendo.